A continuación, escucharemos de una clase sobre los versos 2 y 3 del capítulo primero de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 9 de julio de 1973 en Londres. Gathered by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and began to speak the following words. Traducción. Sanjaya dijo: oh rey, tras contemplar el ejército de los hijos de Pandu, el rey Duryodhana fue ante su maestro y le dijo las siguientes palabras. So Dhritarashtra inquired from Sanjaya, Kimakurvat. Prabhupada. Dhritarashtra preguntó a Sanjaya, Kimakurvata. After my sons and my brother's sons assembled together for fighting, what did they do? Después de que mis hijos y los hijos de mi hermano se reunieron para luchar, ¿qué hicieron después? This was the inquiry. Esa fue su pregunta. So, to encourage him, because Sanjaya could understand the feelings of his master, that he wanted the fight, no compromise. Kshatriya spirit. Así, para animarle, porque Sanjaya podía entender los sentimientos de su señor, que quería luchar sin compromisos, con un espíritu kshatriya. Let my sons and my brother's sons fight. Que mis hijos y los hijos de mi hermano luchen. That is Kshatriya spirit. Ese es el espíritu kshatriya. My sons are 100 in number and they are only 5. So certainly my sons will come out victorious and then the kingdom is assured. Mis hijos son 100 en total y ellos son solamente 5. De modo que, sin lugar a dudas, mis hijos vencerán y entonces tendrán asegurado el reino. That was his plan. Ese era su plan. So Sanjaya, his secretary, could understand the feeling. Sanjaya, su secretario, comprendió sus sentimientos. Of course, at last, he would inform differently. Por supuesto, al final le daría una información muy distinta. Yatra Yogeswarohari. At last, he described, my dear sir, you do not expect victory. It is not possible. Because the other side is Krishna, Yatra Yogeswarohari. Yatra Yogeshvara Hari. Al final le dijo: mi querido señor, no esperes la victoria. No es posible. Porque del otro lado están Krishna, Yatra Yogeshvaro Hari, y el luchador Arjuna. And the fighter Arjuna. So it is beyond your expectation of victory. Y la victoria está más allá de lo que tú puedes esperar. But in the beginning, he says, don't be discouraged. There was no compromise. Immediately, your son, Duryodhana, Pero al principio le dijo: no te desanimes. No han hecho ningún acuerdo. Inmediatamente tu hijo, Duryodhana, and he is addressing himself as Raja. y está hablando de él, de su hijo, con la palabra Raja. Because Dhritarashtra will be encouraged when at least he thinks of his son becoming the king. Porque Dhritarashtra se sentiría muy animado cuando finalmente pudiera pensar en que su hijo sería rey. Therefore, he said Raja. Por eso dijo Raja. So, Drishtva Pandavani. Duryodhana
did not expect that the Pandavas would be able to accomplish military strength so nicely, because they were bereft of all sources. Trisvatu Pandavanikam. Duryodhana no se esperaba que los Pandavas pudiesen reunir una fuerza militar tan grande porque carecían de recursos. The kingdom was taken away, the money was used up, they were sent into the forest, so many tribulations. Les habían quitado el reino, les habían arrebatado el dinero, les habían enviado al bosque tantas penalidades. But the foolish Duryodhana did not know that above all there was Krishna on that side. Pero el necio de Duryodhana no sabía que por encima de todo Krishna estaba de su parte. That he could not calculate. Eso no lo supo calcular. Therefore, when he saw the Pandavas are well equipped with good number of soldiers, Pandavanikam, he was a little surprised. How they could, there are so many soldiers. Por eso, cuando vio que los Pándavas estaban muy bien armados, con una gran cantidad de soldados, Pandavanikam se sintió un poco sorprendido. ¿Cómo han podido reunir tantos soldados? So immediately, to consult the commander-in-chief, Dronacharya. Así, inmediatamente fue a consultar al general de sus ejércitos, Dronacharya. Dronacharya was everyone's teacher, Acharya. Dronacharya era el maestro de todos, Acharya. Acharya means teacher. Acharya significa maestro. Acharya Dhammapasangam, the military teacher. Acharyam Upasangamya, el maestro de artes marciales, militares. So Duryodhana, he was military teacher of the Pandavas. Y Duryodhana era el maestro de artes marciales también de los Pándavas. When all of them were children, they were given under the instruction of Dronacharya. Cuando eran niños, fueron puestos al cuidado de Dronacharya para que les instruyese. Dronacharya was Brahmana, but he knew the military art. Dronacharya era brahmana, pero conocía las artes militares. Therefore he was appointed teacher for all the boys, the Kaurava. Así fue nombrado maestro de todos los muchachos, los Kauravas. So, Dronacharya joined with Duryodhana. Pero Dronacharya se unió a Duryodhana. Bhishmadev joined with Duryodhana. Bhishmadev se unió a Duryodhana. None of them joined with Arjuna. Ninguno de ellos se unió a Arjuna. Because Arjuna or Maharaj Yudhishthira was not king at that time. The financial control was not in their hands, and these people, sons of Dhritarashtra, they were on the government political power. Porque Arjuna y Maharaj Yudhishthira no eran reyes en aquel momento, de modo que no tenían en sus manos el poder financiero, y aquellas personas, los hijos de Dhritarashtra, tenían el poder político del gobierno. The financial control was in their hands. Controlaban todos los recursos financieros. So they were giving enough money for maintenance. So Dronacharya and Bhishmadev, Y daban dinero en abundancia a Dronacharya y Bhishmadev para su sustento.
So they felt obliged. De modo que ellos se sentían en deuda con ellos. Of course they knew everything, Por supuesto, lo sabían todo, but externally they felt obligation. pero externamente se sentían en deuda. Arjuna, I am getting money from Duryodhana. So, in this point of danger, if I do not join him, it does not look well. I am getting financial maintenance. Arjuna, yo recibo dinero de Duryodhana, así que en este momento de peligro, si no me uno a él, no parecerá bien. Él me proporciona mi sustento financiero. Of course, Arjuna did not ask him. Arjuna, por supuesto, no se lo pidió. Arjuna was satisfied with Krishna. Arjuna estaba satisfecho con Krishna. That's all. Eso era todo. Krishna also divided himself También Krishna se dividió, because it is family quarrel. porque era una disputa de familia. So, he said, I cannot take part with anyone. And even if I take part, side of any of you, I shall not fight. Krishna dijo, yo no puedo ponerme de parte de ninguno de los dos. Incluso si tomo partido por cualquiera de vosotros, no lucharé. Directly I shall not fight. Directamente no lucharé. I may be on your side or that side, but I will not fight. Podría ponerme de tu parte o de la suya, pero no lucharé. Still, Arjuna was satisfied. Arjuna, pese a todo, se sentía satisfecho. So, Krishna, in order to satisfy Arjuna, that I shall not fight, but I shall become your chariot. Y Krishna, para satisfacer a Arjuna, le prometió, no lucharé, pero seré tu auriga. I shall drive your chariot. Conduciré tu cuadriga. So in this way, the battle was arranged, and when Dhritarashtra inquired, Kimapurvata Sanjaya, what did they do? De ese modo se organizó la batalla. Y cuando Dhritarashtra preguntó, Kimakurvata Sanjaya, ¿qué hicieron? He says, so don't be disappointed. There was no compromise. Immediately your son, after seeing the military arrangement of the Pandavas, he was surprised and immediately went to Dronacharya. Sanjaya dijo, Señor, no debes desanimarte. No han llegado a ningún acuerdo. Inmediatamente tu hijo, tras ver el dispositivo militar de los Pándavas, se sorprendió y fue a ver a Dronacharya. He is the commander-in-chief appointed first. Es el primer general de los ejércitos. What to do? ¿Qué hacer? Raja Vasanam Abravit. Then he began to speak, to inform Dronacharya. Raja Vachanan Abravit empezó a hablar, a informar a Dronacharya. So next verse. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. Traducción. Oh maestro, contempla el gran ejército de los hijos de Pandu, tan expertamente organizado por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Intelligent. This Drupada, this son of Drupada, he was meant for killing Dronacharya. Prabhupada, inteligente. Este Drupada, el hijo de Drupada, estaba destinado a matar a Dronacharya.
Drupad Maharaj was not in good terms with Dronacharya. Drupada Maharaj no se llevaba bien con Dronacharya. So he performed a yajna to get a son who could kill Dronacharya. De modo que celebró un yagya para tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. That son is this Drupada. Y ese hijo es Drupada. So Dronacharya knew that Drupad Maharaj has got his son, in future he would kill me. Dronacharya sabía que Drupada Maharaj ha tenido un hijo y en el futuro ese hijo me matará. Still, when he was offered to become his disciple, to learn military art, he accepted. Yes. Aun así, cuando le fue ofrecido como discípulo para aprender de él las artes marciales, le aceptó. Sí. That means the Brahmanas are so liberal. Eso significa que los brahmanas eran muy generosos. When he is coming as my disciple, never mind, he would kill me in future, that doesn't matter. Si viene a mí como discípulo, no me importa que me vaya a matar en el futuro. Eso no importa. But I must give him teaching. Pero yo debo impartirle mis enseñanzas. Therefore this word is used, dhimata, very intelligent. Por eso se emplea esta palabra, dhimata, muy inteligente. He has learned the military science from you just to kill you. Ha aprendido la ciencia militar de ti simplemente para matarte. Dhimata, Tavasishena, your disciple. He has arranged. Dhimata Tavasishena, tu discípulo ha organizado. This is the pointing out. Eso es lo que le está señalando. So that he may be angry. De modo que se pusiera furioso, que se enfadase. This rascal has learned from me and he wants to kill me. Ese sinvergüenza ha aprendido de mí y ahora quiere matarme. But no, duty is duty. Pero no, el deber es el deber. After all, everyone will die. Al fin y al cabo, todos debemos morir. Nobody will exist. No quedará nadie. So nobody should be afraid of death. Nadie entonces debe tener miedo de la muerte. This is Vedic civilization. Esa es la civilización védica. Death is inevitable, as sure as that. La muerte es inevitable, tan seguro como la muerte. Who can avoid death? ¿Quién puede evitar la muerte? So, being afraid of death, we should not deviate from our duties, real duties. Así no debemos apartarnos de nuestros deberes, de nuestro verdadero deber por temor de la muerte. That is Vedic civilization. Esa es la civilización védica. So, Duryodhana wanted to point out that this boy, your disciple, it is fixed up that he is meant for killing you, and he has arranged nicely military phalanx just to defeat you. Y Duryodhana quería indicarle, ese muchacho, tu discípulo, está establecido que su destino es matarte, y ha dispuesto muy bien las falanges militares simplemente para vencerte. And he has learned this art from you. Y ese arte lo ha aprendido de ti. Therefore, he is using this word dhimata. Por eso está empleando esta palabra, dhimata. Dhi means intelligence. Di significa inteligencia. Dhimat sabda. Dhimat. Dhi means intelligence. And mat means one who possesses. Dhimat sabda. Dhimat.
Di significa inteligencia y mat significa el que posee. Astakti matupratta. When one possesses something, in this sense, this pratyaya, in Sanskrit there are pratyayas. Astyarte matut pratyaya. Cuando alguien posee algo, en este sentido, este pratyaya, en sánscrito hay pratyayas. So matu pratyaya. So matu, from matu it comes to mat. Matup pratyaya. Matup, de matup viene mat. Sanskrit language means it is so reformed that each and every word has significance. Lengua sánscrita significa que es un lenguaje tan elaborado, tan trabajado, que cada palabra en particular tiene un significado. Not that, like your English language, beauty but beauty put. No como vuestro inglés, beauty but, beauty put. No, that language. No, así no. If you say beauty but, you must say beauty but. Si decís beauty but, debéis decir beauty but. But no, you change. Pero no, lo cambiáis. Beauty but beauty put. Why? Beauty but, beauty put. ¿Por qué? This kind of change cannot be allowed in Sanskrit language. En lengua sánscrita esos cambios no se permiten. If the you means just like beauty but, then it must always mean like that. Si la U significa a, como cuando decís beauty but, siempre debe querer decir eso, No change. sin cambios. So, Vimata, V means intelligence. Dimata, di significa inteligencia. V means intelligence. Di significa inteligencia. So one who has got intelligence, Quiere decir alguien que tiene inteligencia. every word is used with full meaning. Cada palabra se usa con pleno significado. Sanskrit language is so nice, therefore it is called Sanskrit. Sanskrit, Sanskrita. Sanskrita means reform. La lengua sánscrita es tan completa, por eso se llama sánscrito. Sánscrito, samskrita. Samskrita significa purificado. And the alphabets are called Devanagari. Y el alfabeto se llama Devanagari. Devanagari means these alphabets, just like in Europe, the Roman letters are used. Similarly, in the upper planetary system, these alphabets are used, Devanagari, used in the cities of the demigods. Devanagari significa este alfabeto. Como en Europa usáis las letras romanas, el alfabeto romano. Del mismo modo, en el sistema planetario superior se usa este alfabeto, Devanagari, que se usa en las ciudades de los semidioses. And the language is called Sanskrit, most reformed. Y el lenguaje se denomina sánscrito, muy elaborado, purificado, trabajado. And Sanskrit is the mother of all languages. Y el sánscrito es la madre de todas las lenguas. Even in this planet, the Latin is also derived from Sanskrit. Incluso en este mismo planeta, el latín mismo se deriva del sánscrito. Just like the maternal, the matri shabda, paternal, pitri shabda. Es como cuando dices maternal, matri shabda, paternal, pitri shabda. So, Dhimata, so here the writer is Vyasadeva. Dhimata, y aquí el escritor es Vyasadeva. So, every word is selected either in Bhagavad Gita or in Srimad Bhagavatam or the Puranas, all writings, Mahabharata,
each and every word is used just like weighing in the balance. Cada palabra se ha escogido cuidadosamente, tanto en la Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam o en los Puranas, en todos los escritos en el Mahabharata. Cada palabra en particular se ha usado después de sopesarla cuidadosamente, como en una balanza. There should be so many words should be in the beginning, so many words should be in the end. Debe haber tantas palabras al inicio, tantas palabras debe haber al final. Not whimsically, that cannot be allowed. Y no de modo caprichoso, eso no se permitirá. That is called Sanskrita Sahitya, literary. Eso se denomina Sanskrita Sahitya, literario. Just like Chaitanya Mahaprabhu, and he was hearing Keshav Kashmiri, as soon as there was little discrepancy, Bhavani Bhatta, immediately he criticized and debated. Como cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba escuchando a Keshava Kashmir, tan pronto cometió un pequeño error, Bhavani Bharta inmediatamente le criticó y le venció. Sanskrit language is so nice. La lengua sánscrita es muy compleja, muy completa. Tasyaitang Panduputrana, Acharya, my dear teacher, just see how many military soldiers are standing there on behalf of the Pandavas. Pasyaitam Panduputranam Acharya. Mi querido maestro, mira simplemente cuántos soldados, cuántos militares hay en el bando de los Pándavas. And they have been arranged by your disciple. Y ha sido tu discípulo quien les ha organizado. Who is meant for killing you. El discípulo que está destinado a matarte. So, just remember. Recuérdalo. That means you become more strong, that this boy and the other party may not kill you. Eso significa que vuélvete más fuerte que ese muchacho y el otro ejército no podrá matarte. But Duryodhana does not know that death does not depend on military strength or bodily strength. Pero Duryodhana no sabe que la muerte no depende del poderío militar o la fuerza física. When death will come, nobody can check. Cuando la muerte viene, no hay quien la pueda parar. Death is God. La muerte es Dios.